Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte, darte la bienvenida nuevamente aquí a mi página Aliento de Vida, a Manantial Palabra Viva en este momento. Gracias y te felicito por estar siempre pendiente de los momentos cuando nosotros pues nos disponemos a compartir lo que es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Gracias por estar ahí. Y te ruego, pues, que, bueno, en este momento vamos a orar, ¿verdad? Para que sea Dios preparando nuestros corazones, para que esa palabra, ¿verdad? Que Dios trae para nosotros ahora no se pierda, sino que quede en nuestros corazones bien cimentada, bien guardada, ¿verdad? Para poder alimentar nuestras vidas. Así que te doy la bienvenida, vamos a orar, a pedir al Señor su bendición. Bendito Dios, estamos aquí. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos concedes de poder venir y compartir tu mensaje, de compartir tu palabra en este instante. Te rogamos, Padre mío, que seas tú tomando control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno. Que tomes control de nuestras palabras, Señor, para que este mensaje que hoy voy a depositar en el corazón de las personas no se pierda, sino que cumpla el propósito para lo cual está siendo enviada en este momento. Bendito Señor, gracias te damos. Amén y amén. Bien, estamos aquí a la luz de la palabra de Dios. Amén. Estamos hablando a la luz de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros podemos confiar en lo que la persona nos dice. Podemos confiar, dice la gente, cuando se compromete. Mira, yo te doy mi palabra que yo voy a estar en ese lugar. Yo te doy mi palabra que te voy a cumplir. Pero muchas veces la palabra de los hombres falla, ¿verdad? Muchas veces no se cumple como realmente se compromete. Pero una palabra que sí se cumple es la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Y cuál es esa palabra? Es todo el mensaje que Él nos dejó a través de su Santa Biblia, ¿verdad? Nos otorgó todo lo que es su decisión, ¿verdad? Su anhelo acerca de cada uno de nosotros. Así que esa es la palabra, ¿verdad? La Santa Biblia, este libro que nosotros conocemos, es la palabra de Dios. Entonces de ahí nosotros estamos compartiendo contigo en este momento. Y el tema que le he titulado a este mensaje de ahora es: mi propósito aún no ha terminado. Mi propósito aún no ha terminado. ¿Y por qué ese tema? El Señor me lo otorgaba porque sé que muchos de nosotros a veces nos sentimos cansados, agotados, agobiados, preocupados por diferentes circunstancias de la vida, y a veces queremos o pretendemos como retroceder y decir ya no más. Muchas veces podemos llegar a pensar hasta decir ya voy a tirar la toalla, pero no, ¿verdad? Dios no quiere eso, aún nos está recordando que nuestro propósito aún no ha terminado, y te está recordando ahora a ti que tu propósito no ha terminado, y eso significa que todos nacemos con un propósito, algo que hacer en este mundo. Nadie nació por casualidad, nadie nació por gusto. Todos hemos nacido con una finalidad, con algo que hacer en este mundo, a quién ayudar, ¿verdad? A quién venir y, bueno, a resolver algo, ¿verdad? Siempre hay personas, o sea, cada uno de nosotros hemos nacido con un propósito. Y para ello nos vamos a ir y vamos a poner una base bíblica acá en Romanos 11:29. Si tienes tu Biblia por ahí, pues abre tu Biblia, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que dice el libro de Romanos 11:29. Dice de la siguiente manera: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de nuestro Dios. Empezamos diciendo porque son irrevocables. ¿Y qué significa la palabra irrevocable? Que no se puede negar, que no se puede decir no, Señor, no se puede hacer esto, no, Señor, no quiero hacerlo. Y muchas veces nosotros decimos no, Señor, no queremos cumplir tu propósito, cuando realmente viene de Dios y no viene de los hombres, porque hay propósitos, hay asignaciones que vienen de los hombres, pero también hay que evaluar si es que Dios lo quiere, ¿verdad? Si es que Dios lo quiere y está alineado a tu visión, entonces sí procede. Pero si es una voluntad humana, pero no proviene de Dios, no es de acuerdo a la visión que te ha dado, entonces no procede con tu vida, ¿verdad? Pero dice aquí, porque irrevocables son los dones. O sea, no hay argumento negativo que le podamos decir a nuestro Dios cuando Él nos ha marcado desde nuestro nacimiento con un propósito. Entonces dice, son irrevocables, no se pueden refutar los dones, que son los regalos que Dios otorga, y el llamamiento de nuestro Dios, que es cuando Él realmente nos llama para poder cumplir, cuando nos asigna, ¿verdad?, algo que debemos de ejercer. Entonces es irrevocable, no podemos negarnos, tenemos que cumplirnos, aunque nosotros digamos no queremos en un momento,
pero cuando ya Dios empieza a alinear nuestros pasos, ya Él nos va otorgando el lugar y el momento exacto de cómo venir y ejecutar aquello, por lo cual Dios pues nos ha destinado en este mundo. Amén. Entonces vamos ahora ya a entrar en detalle. ¿Hasta cuándo termina nuestro propósito? Porque si estamos hablando de que aún no termina, entonces ¿en qué momento, cómo saber, cómo identificar en qué momento termina nuestro propósito? Porque en la vida secular hay algo que se llama jubilación. Y lo podemos notar en las carreras, en los lugares así. Hay personas que tienen determinado tiempo de trabajo. Ya cuando llegue ese momento en que ya llegó el momento de jubilarse, esa persona se retira a descansar, ¿verdad? De toda su labor que ha hecho durante determinado periodo de tiempo. Pero en el Evangelio no es así. Cuando Dios te llama al ministerio, no hay fecha de jubilación, no hay fecha de que tú digas yo me voy a retirar, porque cuando Dios te llama, eso es de por vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el llamamiento de Dios es el cumplimiento de tu propósito. Entonces tu propósito termina hasta que tú dejas de existir en este mundo o en este planeta llamado Tierra. Amén. Hasta que tú dejas de existir en la tierra o en este planeta donde Dios nos ha colocado, a donde Dios nos ha permitido vivir, hasta que nuestra vida termina, entonces ese propósito se va. Y cuando hablo de que cuando llega la muerte es porque Dios así lo permite, porque recordemos que todo está en sumo control de nuestro Dios. Tú puedes estar en un lugar tremendo, pero si Dios no es el tiempo, ¿verdad? Que a ti te corresponde irte, pues no te vas. Dios ahí te está protegiendo. Aunque estés en los peores momentos, como estamos viendo allá, el Salmo 23 de David, que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mientras el Señor está con nosotros, mientras Dios está con nosotros, mientras estamos cumpliendo su propósito, estamos protegidos por Él, estamos resguardados por su palabra, ¿verdad? Entonces Él nos está protegiendo porque estamos cumpliendo su propósito. Pero cuando nos toca partir de este mundo, cuando la fecha de expiación ya llegó, ¿verdad? La fecha de que ya terminó todo, aunque estemos tranquilamente descansando o en cualquier lugar, ¿verdad? Al más seguro del universo, ¿verdad? Ahí si nos toca, pues nos toca. Hay personas que hasta con un traguito de agua, ¿verdad? O con un golpe, ese es el momento en que llegó su fin. Entonces, por eso te digo esto. El propósito de nuestras vidas termina cuando nuestras vidas dejan de existir en este mundo. Y vamos a ver ciertos ejemplos por aquí. Dice Jeremías 1:5 y ahí es donde lo podemos notar que nosotros ya venimos marcados, ¿verdad? Con una promesa, venimos marcados con un propósito. Dice Jeremías 1:5, antes de que te formase en el vientre te conocí. Esto lo dice nuestro Dios y se lo está diciendo al profeta Jeremías. Dice, antes de que te formase en el vientre, o sea, antes de que se unieran esas dos células por los cuales forman el ser humano, antes de que se formaran esas dos células, dice el Señor, antes de que te formara en el vientre, antes de que te formaras, yo ya te vi, yo ya te conocí, dice el Señor. Y antes de que nacieses te santifiqué. O sea, antes que llegara el tiempo de parto, antes que tú nacieses, yo ya te había apartado para que cumplieras mi propósito. Nos dice el Señor a cada uno de nosotros. En este momento le dice a Jeremías, pero ahora te dice a ti y me dice a mí. Desde antes que te formaste en el vientre de tu madre te conocí, y desde antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones, le está diciendo a Jeremías. Este es el propósito de Jeremías, pero nosotros tenemos nuestro propio propósito. No todos somos profetas como Jeremías, pero sí hay excelentes médicos, hay excelentes ingenieros, hay excelentes abogados, hay excelentes ministros del evangelio, ¿verdad? Hay excelentes salmistas. Entonces, pero ¿cuál es el propósito? ¿Verdad? Dios nos marca desde un principio para poder cumplir su propósito en nuestra vida, el cual caduca cuando nosotros dejamos de existir en este mundo. Vemos aquí, por ejemplo, en Deuteronomio 31:13, vemos a Moisés. Cuando tú lees Deuteronomio 31:13, ahí encontramos a Moisés cuando ya se está retirando de su propósito
y viene y le otorga lo que es su autoridad y su unción a Josué, que es el que sigue, ¿verdad? Al que continúa lo que es ese propósito. Entonces el propósito termina hasta que la vida termina. Vemos aquí 1 Samuel 3, vemos a Elí. Cuando Elí fallece, entonces queda Samuel como el profeta del pueblo de Israel. En 2 Timoteo 4, 7, 8 vemos al apóstol Pablo cuando dice: he terminado la carrera, he peleado, he mantenido la fe. Cuando vemos esa porción bíblica ahí en 2 Timoteo 4, 7, 8, el apóstol Pablo le está otorgando, ¿verdad?, su investidura a Timoteo, que es el que queda. Luego dice en 1 Reyes 2, 1, 4, vemos al rey David cuando ya también está a punto de irse, le deja la investidura al rey Salomón, que es su hijo. En 2 Reyes 2, 14 vemos a Elías y a Eliseo, que Eliseo no se apartaba de Elías. Elías quería que se fuera. Él decía: vete, Eliseo, de aquí. No me voy a ir de ti, voy a seguirte. Donde quiera que tú vayas, yo voy a estar ahí. ¿Y qué es lo que quieres?, decía Elías. Es que yo quiero la doble porción de lo que tú tienes. Y le decía: pues qué atrevido, grandes cosas pedido. Pero él sabía que tenía que sufrir para mantener esa doble porción de bendición, esa doble porción de la unción. No todo es fácil, ¿verdad? Así como tú quieres tener y demostrarte en lo que es el mundo espiritual, así también tienes que sacrificarte. También tienes que apartarte para Dios, para poder funcionar de la manera que tú puedes admirar en otras personas. Aquí vemos a Eliseo. Eliseo admiraba cómo el Espíritu de Dios se manifestaba a través de Elías. Tanto que le dijo: yo quiero la doble porción de lo que tú tienes. Y se la otorgó en ese momento cuando Elías fue raptado, ¿verdad?, del cielo. Entonces ahí fue donde el manto de Elías cayó sobre Eliseo. Y vemos ahí que Dios siempre tuvo que llevarse a alguien para poder dejar al que seguía. Y vemos aquí a Jesús. Jesús tuvo que venir y cumplir su propósito en este mundo. Cuando Él cumplió su propósito, cuando Él ya otorgó esa salvación en esa cruz, cuando Él resucitó al tercer día para demostrar que nosotros tenemos vida eterna y que hemos vencido a la muerte, porque Él tomó nuestro lugar. Cuando Jesús vino y ya cumplió su propósito, Él ya no tenía más que hacer en este mundo. Él dijo: es importante que yo me vaya, dijo aquí, ahí en Juan 16, 7, dice: es necesario que yo me vaya, dijo Jesús, para que venga el Consolador, que es el Espíritu Santo, para que venga a Él el que le va recordar todo lo que les he enseñado. Entonces podemos notar con estos ejemplos, que es lo que te estoy diciendo, que tu propósito no ha terminado y que no puedes darte por vencido. Que mientras estés aquí, mientras Dios te esté permitiendo la vida que tienes, mientras Dios te esté otorgando esas bendiciones, mientras Dios te está otorgando oportunidades, siempre estás supuesto a cumplir el propósito para lo cual estás en este mundo. Lo que Dios te llamó a hacer, eso es lo que tienes que hacer. Porque cuando ya Dios dice: hasta aquí llegaste, entonces significa, cuando ya tu propósito terminó, significa que ya nos vamos con nuestro Dios al cielo, ¿verdad? Entonces, mientras tenemos vida, tenemos que continuar con problemas o sin problemas, con dificultades o sin dificultades, de la manera que sea. Dios siempre está con nosotros. Él nos advirtió, dijo: en este mundo tenéis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no nos ha dejado solos, Él no nos ha desamparado, Él siempre está con nosotros. Y aunque esté las circunstancias difíciles, pero cuando tú sabes que estás bien, cuando tú sabes que tú no has cometido un error, cuando tú sabes que estás pasando problemas y tú no has provocado esos problemas, pues la salvación viene de Dios. Él es el que va a aclarar la situación, Él es el que va a ordenar todo, ¿verdad? Y Él es el que te va a dar la salida ante aquella dificultad que tú puedas estar cruzando. Que no sea ese motivo por el cual tú renuncias a seguir cumpliendo el propósito de Dios. Que no sea ese el motivo de decir: es que estamos en problemas, es que no podemos más, es que ya no tengo fe, es que no sé si creo en la palabra de Dios porque no veo que se cumple. Muchas veces podemos pensar eso cuando estamos cansados, cuando no tenemos una relación verdadera con Dios. Porque es ahí donde nos fortalecemos. Cuando venimos al Señor a presencia de Él, es ahí donde nosotros nos fortalecemos.
y recibimos su palabra y recibimos instrucciones para poder seguir avanzando. Entonces no importa qué tan difícil sea la circunstancia o qué es lo que el enemigo quiera hacer para detenerte, pero mientras tú tienes vida, tienes el respaldo de Dios, tienes la cobertura total de Dios para poder cumplir el propósito para lo cual Dios te ha destinado. Así que ahora en este momento yo te agradezco por haber estado conmigo. Yo te agradezco por haberte tomado este tiempo para escuchar el mensaje de Dios para tu vida. Yo te agradezco. Y ahora pues vamos a orar en este instante para poder despedirnos. Así que muchas gracias. Bendito Señor, te damos gracias. Hemos compartido este mensaje, pequeña reflexión referente a nuestro propósito. De que tú dices que aún no hemos terminado nuestro propósito. Y mientras tenemos vida, tenemos que continuar haciendo lo que tú has establecido, que debemos de hacer para tu honra y tu gloria, Señor. Así que en este momento te ruego que seas tú bendiciendo a cada persona que me ha escuchado en este instante. Aquella persona que tú le has hablado, aquella persona que ha estado desconsolada, desesperanzada, que no sabe más qué hacer. Entonces bendice, Señor, a cada persona que me ha escuchado. Solventa sus necesidades, sana aquel que está enfermo ahora, Señor, que tu mano poderosa llegue hasta los lugares donde estas personas están ahí en cama, quizás están enfermos, Señor. Entonces ahora declaramos sanidad ahora en el nombre de Jesús en aquellas personas que se encuentran ahorita mal de salud. Bendice a la persona que ha escuchado esta palabra, que no se pierda, sino que quede en cada corazón y que podamos, Señor, accionar acerca de ella. Y comprender que no nos vamos a dar por vencidos, porque tú, Señor, eres el que está con nosotros y eres el que peleas nuestra batalla. Somos más que vencedores, como dice tu palabra. Somos más que vencedores porque te tenemos a ti en nuestras vidas. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado en este momento. Bendice a aquel que ha salido a trabajar, así como ha salido de sus casas, que pueda regresar de nuevo con sus seres queridos, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme escuchado, haberme regalado estos minutos valiosos de tu tiempo, de tu descanso, ¿verdad? Ahora es el día del Señor, te invito a que te congregues en una iglesia, ve a una iglesia cerca de tu casa, ve a una iglesia donde más, ¿verdad? Donde más te parezca ir, ¿verdad? Para venir y poder recibir el mensaje de Dios para tu vida. Así que muchas gracias, te mando muchos abrazos a donde estás y que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Bendiciones.